es una herida, es una comunicación entre el medio interno con el medio externo. ¿Y eso por qué se produce? Vamos a ver por qué se produce, ¿cierto? Por lo general se produce posoperatorios. Ahí es donde se va a generar el caso de la fístula enterocutánea, que va a tener esta complicación. Nos toca revisar qué es fístula enterocutánea y para eso vamos a tener algunos temas a tocar. Ya, el contexto viene a ser acá. ¿Cómo encontramos a los pacientes, en primer lugar? Los pacientes se encuentran en un estado de desnutrición. Si tenemos un estado de desnutrición, ¿qué déficit tenemos? Calórico y en el caso de la fístula, sobre todo, proteico. Entonces, si tenemos el caso de una fístula enterocutánea, los pacientes que vamos a tener van a estar, en este caso, con desnutrición proteica. Esta desnutrición proteica, ¿a qué creen que se pueda deber? Se va a deber a muchos factores. Como primer factor, vamos a ver que aproximadamente 74,2% de estos pacientes se encuentran desnutridos. De estos cuales, si no son tratados, si no son teniendo en cuenta el tratamiento adecuado, estos pacientes van a tener una complicación aproximadamente de 300%. ¿A qué creen que se deban? Más que todo serían a los pacientes que encontramos que tienen problemas en UCI y con respecto a enfermedades crónicas. ¿Cómo cuáles? Hace poquito hemos tocado una enfermedad crónica. Diabetes, otra, enfermedad renal crónica. Entonces, hemos visto esos dos patologías que estamos tocando. Adicionalmente, estos pacientes que se encuentran en estado complejo, ¿qué vendrían a tener? Encontramos el contexto que vemos que aproximadamente el 10% de todos los pacientes complejos y complicados en ese estado, aproximadamente tienen un 84%, que son los pacientes que están con nutrición enteral y con nutrición parenteral es un 4%. ¿Sí? Este es el contexto que les voy a traer para poder tener en cuenta cómo se encuentra esta patología. Tenemos el caso de nutrición enteral y por otro lado tenemos el caso de nutrición parenteral. ¿Por qué les pongo esto? Porque vamos a ver que estos pacientes van a tener tres tipos de nutrición. ¿Qué nutrición son los que frecuentemente tienen? A ver, ¿que me pueden ayudar? ¿Cómo creen que están nutriendo a los pacientes que tienen fístula enterocutánea? Van a tener una alimentación por vía oral. ¿A quiénes le van a dar por vía oral? A los que tienen fístula enterocutánea de bajo gasto. Tengan en cuenta eso. En el caso de nutrición enteral también se le va a dar, pero esta nutrición enteral que se le va a dar va a depender también del gasto, ¿cierto? Y por otro lado encontramos la nutrición parenteral, cuando es de alto gasto. Esto es a modo de resumen que les voy diciendo. Siguiente. Ya. Otro de los puntos que sí quisiera que tuvieran en cuenta es si vemos que es un paciente crítico y un paciente no crítico. ¿Cuál es la diferencia de un paciente crítico o no crítico? El estado de estabilidad metabólica. ¿Qué es estabilidad metabólica? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser eso? Vendría a ser que nosotros podemos ver a un paciente. ¿Cuál es la diferencia entre este paciente de la mano derecha y el paciente de la mano izquierda? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Lúcido? ¿Qué me dicen? Está descompensado. Ya. Y para estar descompensado, ¿qué criterios debemos tener en cuenta? No está hemodinámicamente estable. Ya. ¿Y ese término cómo se engloba? Signos vitales. Ya. ¿Cómo cuáles? Respiración. Ya. Excreción. Ya. Digestión. Ya. Saturación de oxígeno. Ya. Todo lo que ustedes me están diciendo está dentro del APACHE. ¿Qué es el APACHE? Es para ver la mortalidad del paciente, ¿cierto? Y eso nosotros debemos dominarlo también. ¿Por qué? No es que nosotros hagamos el APACHE, pero tenemos que saber que algunos órganos vitales se van a ver influenciados y por ende podemos ver cómo va la complicación del paciente.
¿Sí? Ahora les hago otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se hace el Apache en los hospitales? Cuando entran a UCI, solamente el médico lo hace una sola vez. De ahí ya no lo vuelve a hacer. Al menos que digamos, por favor, lo podrían volver a hacer para poder ver. Pero el médico te va a responder, le hemos hecho para ver cómo ha entrado a UCI. Después hay que otro criterio. Cuando los pacientes entran a emergencia, ¿qué prueba se les realiza? ¿El Apache se les realiza? Porque el médico va a decirte, llega un paciente en emergencia de la ambulancia y el médico tiene que decir, este paciente lo voy a poder tratar o este paciente ya no podemos tratarlo. Para esa prueba se le llama el QI-SOFA o el SOFA resumido. Con eso puede el doctor determinar si el paciente se queda o si el paciente está muy complicado. ¿Ya? Esas son pruebas que también debemos saber y conocer para poder determinar estos casos. Acá en la mano derecha vamos a ver el caso del paciente no crítico y por la mano de aquí, izquierda, tenemos al paciente crítico. Este es el contexto porque vamos a ver también un caso clínico con el caso de fístula enterocutánea, por eso les estoy haciendo como modo de introducción. Vamos a ver entonces al paciente crítico y el paciente no crítico. Puede ser que encontremos que este paciente, al igual que este paciente, esté inconsciente y eso no quiere decir que el estado de conciencia influya mucho en decirme si es crítico o no crítico. Acuérdense que un paciente no crítico son los pacientes que se encuentran en los pabellones y este paciente son los que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, unidad de cuidado intermedios, son los pacientes más complejos, son los pacientes que por lo general por nuestra parte le tenemos un poco de temor, hasta hacer la parte antropométrica. Entonces tenemos que ver estas diferencias. ¿Alguien se ha atrevido a hacer antropometría a un paciente que está intubado? ¿Por qué no le podemos hacer antropometría a un paciente que está intubado? A ver, dígame. Hay un fundamento, ¿por qué? A ver, ¿qué me puede decir? ¿En sus prácticas que ustedes han realizado, han medido algún paciente de este tipo? Por lo general, las personas, hay que tener dos criterios, ¿ya? Que siempre quiero que tengan. Si el paciente no tiene edemas a nivel periférico y ven que el paciente no está y pueden hacer la medición, háganlo. Porque es la única manera que ustedes pueden determinar el paciente se encuentra desnutrido y lo pueden escribir en la historia clínica. Pero si vemos que tiene edemas, entonces ahí sí les acepto, no puedo medirlo. ¿Cierto? Porque a veces decimos, no, pero lo veo así, está intubado, mejor ni lo toco. Pero ahí perdemos posicionamiento en la parte de UCI. Es distinto que tú digas un diagnóstico solamente con peso y talla, que hagas medidas antropométricas y determines algo más. ¿Ya? Entonces, los exhorto que hagan esa parte. Ahora vamos a ver ya de yendo al tema de fístula. ¿Qué es la fístula enterocutánea? Acá encontramos la piel y encontramos acá una víscera, ¿cierto? Acá una parte del intestino y es una comunicación entre el medio interno, que vendría a ser la parte de acá, con el medio externo. Hay fístulas también que son internas. ¿Cómo cuáles? ¿Alguna fístula interna que conozcan ustedes? ¿Han escuchado el ilion biliar? ¿Sí? ¿Le suena? ¿No le suena? A ver, con el término, desdoblen el término ilion biliar. ¿Qué quiere decir? Ilion, ya nos localizamos en la parte de ilion. ¿Y biliar? Un cálculo en el ilion. Y ahora, ¿cómo me pueden explicar un cálculo en el ilion? ¿Qué me pueden decir por esa parte? ¿Es posible o no es posible? A ver, le voy a hacer un poco de anatomía acá. ¿Cómo estamos en el término de anatomía? A ver, levanten la mano. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Sí? A ver, vamos a recordar un poquito anatomía, ¿ya? Esto nos va a servir para poder tener en cuenta algunos parámetros. ¿Todos ven por acá? ¿O quieren que mueva un poco la pizarra? ¿Un poco más por acá? ¿Sí? Ya, ahí vamos. Ya, a ver, comencemos entonces por la parte de acá. Acá tenemos al cárneas, a ver, para que se vayan ubicando. ¿Qué seguiría acá? Curvatura mayor de qué? Ya, ¿y la parte de acá?
Curvatura menor del estómago. ¿Sí? Todos estamos bien hasta ahí. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá? Esta porción. Píloro. Ya, hasta acá, por lo general cuando pregunto, vamos bien. Cuando ya voy yendo un poco más acá, ahí ya comenzamos a titubear. Luego, ¿qué seguiría aquí? El duodeno, ¿cierto? Y esto va a seguir una curvatura hasta el ángulo de acá. ¿Sí? A esto de acá, ¿qué encontramos aquí? Acá atrás hay algo que sirve para el sistema inmunitario. ¿Qué es? ¿Qué órgano es? El vaso. Y por acá, ¿qué encontramos? Un órgano que es grande y voluminoso. El hígado, ¿ya? Y por acá vamos a encontrar algo que exclusivamente se encuentra en la segunda porción del duodeno. ¿Qué vendría a ser? ¿Por qué es importante la segunda porción del duodeno? Vamos a extrapolar un poco esto y lo vamos a pasar acá, ¿ya? Porque acá en el contexto no se va a poder explicar un poco. Ya. Si tuviera, por otro lado, el caso del hígado, va a salir dos conductos. ¿Cómo se llama el conducto? Hepático. Ajá, exacto, izquierdo. ¿Y el caso de acá? Conducto hepático derecho. Este, conducto hepático común, ya. Seguimos consecutivamente y por acá vamos a ver que se desdobla por aquí. Y por acá encontramos la vesícula biliar. Y aquí, ¿qué encontramos? Conducto cístico. Seguimos por acá. Y acá vendría a ser el conducto colédoco, ya. Seguimos todavía. Y por acá encontramos otro desdoblamiento. Y acá vendría a ser el páncreas, ¿cierto? Y acá el páncreas que encontramos aquí. Conducto de principal o Wirsum. Principal o de Wirsum. Y encontramos uno que es un poco rebelde en contra de todos, que es el conducto secundario del páncreas o conducto de Saltorini, ¿cierto? Hay que recordar bastante todos esos términos. Y seguimos todavía. Todo esto que tenemos acá va a seguir por otro proceso. Y acá encontramos al famoso duodeno. ¿Cómo se conecta acá? Enfite de Oddi, o también conocido como ampolla de Vater. Todo esto vendría a ser aquí. Y todo eso tenemos que tener en cuenta. De acá que sale la bilis para emulsificar las grasas. De acá que sale las enzimas para los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Es decir, si perdemos el páncreas, perdemos todas estas enzimas. Entonces no vamos a digerir bien. Ya bien acá, si perdemos el caso de la bilis o la vesícula, se puede digerir todavía en el caso del hígado, pero va a ser un poco más lento el proceso. Ya. Todo eso vendría a ser la segunda porción. En la primera porción, ¿qué hacemos ahí en la primera porción? ¿Qué se absorbe? Calcio y hierro en mayor cantidad. En el estómago, ¿qué se desdobla? Vitamina, en el caso de vitamina B12, con el factor intrínseco para luego absorberse en el ilium, ¿cierto? Pero va a tenerse en cuenta que si no hay estómago, en la parte va a haber complicaciones por aquí. Pero acá también influye también las proteínas. ¿Por qué influyen las proteínas? Si ácido clorhídrico, ¿qué hay? Activa al pepsinógeno, el cual está en la pepsina, y la pepsina va a degradar los productos cárnicos. Por ende, si no hubiera el caso de ácido clorhídrico, al dar nosotros darle un omeprazol, ¿qué hacemos?
que no haya mucha estimulación de ese desdoblamiento y por ende el paciente, ¿qué le deberíamos recomendar? No comer carnes, muchas cantidades rojas, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no carnes rojas? Porque las carnes rojas tienen colágeno, es la capa que lo cubre y el paciente no va a poder desdoblar porque tiene menos cantidad de ácido clorhídrico. Por ende son de carnes blancas. ¿Sí? Es lo que nosotros podemos darle utilidad a la parte fisiopatológica con la parte dietoterapéutica. Acá vemos todo el ejemplo y ahora vendría a ser cómo se generó ese ilion biliar. Para encontrar ese ilion biliar vamos a tener en cuenta esto. Acá tenemos la vesícula. ¿Y qué es lo que en la vesícula siempre tienen? Una vez yo escuché una pregunta de un doctor que le hizo a un especialista y le dijo, ¿todos tenemos cálculos? Le preguntó y dijo que todos tenían predisposición de tener cálculos. ¿Por qué? A partir de los 40 años, si te predispones a decir, tengo barro biliar, ese barro biliar, te lo aseguro que va a ser cálculo. Si te predisponen y dicen, tienes barro biliar, asegurado que puedes tener cálculo más adelante. ¿Tienes un dolor en dónde? ¿En qué parte anatómicamente se encontraría ese dolor? ¿O dónde irradia ese dolor? Hipocondrio derecho. Encontramos entonces la parte de aquí. Luego de tener este cálculo se formó acá y vemos una piedrita. Esta porción que está acá, sin querer, se pone y se posiciona al lado donde está la vesícula. Y esto hace un orificio y pasa de acá. Se traslada de acá hasta acá. Hace la perforación y el cálculo entra al duodeno. Va por todo el duodeno, pasa por aquí, sigue pasando, pasa por el famoso ángulo de Trace, que vendría a ser la comunicación entre el duodeno con el yeyuno de inicio. Pasa por todo esto y se aloja en el ilion. Y ahí, ¿por qué se queda? Porque el espacio es muy estrecho. La válvula ileocecal hasta ahí lo genera un taponamiento y por ende se llama el famoso ilion biliar. Y eso vendría a ser una obstrucción intestinal mecánica o no mecánica. Mecánica. Por eso hay también fístulas internas. Como fístulas externas que hemos visto que se puede ser un poco más fácil, la que vamos a ver aquí, que es una comunicación entre el medio interno con el medio externo, como internas que vamos a encontrar como el famoso ilion biliar. ¿Qué tal les pareció recordar todo esto? ¿Un poco complicado? Siempre hay que tenerlo presente para poder mirar las patologías. En el caso de acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la fístula enterocutánea tiene complicaciones. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver primero, presenta los problemas en la parte del aumento de la mortalidad. Y estas complicaciones, bien, uno de los primeros puntos sería el desequilibrio electrolítico. ¿Cuáles podrían tener estas complicaciones? ¿Cuáles serían? El drenaje. Siempre deben fijarse ustedes sobre el drenaje. El drenaje Rempen-Droz, el drenaje tubular, todos esos drenajes tenemos que tener en cuenta. Si no, vemos pacientes con fístula y no vemos el drenaje, estamos haciendo una mala terapéutica. Como por ejemplo, acá vamos a ver también que la desnutrición y las deficiencias nutrimentales. ¿Qué pérdidas se dan por ese líquido que sale? Va a depender de la zona que se localice. ¿Cuál sería una fístula que sí es muy compleja para nosotros? ¿En cuál de los puntos anatómicos creen que sea una fístula de gran impacto que decimos no podemos hacer muchas cosas? Si tenemos una fístula acá, antes de llegar a la segunda porción del duodeno, ¿está bien o está mal? ¿Qué solución darían ustedes? Si vas a tener una comunicación por acá y se va todo lo que tú transformas del quimo, se va por ahí. Le puedes colocar una sonda nasoyeyunal que pase el ángulo de Trace y se solucionó, ¿cierto? Si la fístula está por acá, si pasó el ángulo de Trace y está por acá, ¿qué harías? Ahora les digo, el problema es saber dónde es el orificio de la fístula, es otro dilema. Porque cuando vamos a los hospitales no nos dicen dónde se localiza la fístula. Porque los hospitales no hacen el famoso examen que se llama fistulograma. Ahí es donde le colocan un líquido para poder ver
dónde sale el agujero. Le toman una tomografía, una radiografía de ahí, y van a ver dónde sale ese líquido para poder ver dónde está el orificio. Entonces es algo más frecuente que podemos analizar exactamente. Y decimos, la fístula se encuentra acá, la fístula se encuentra acá, y por ende podemos hacer una terapéutica. Pero ¿por qué no hacen el fistulograma? Porque la complicación viene, uno, la parte de medicina a la hora de hacer la operación, y dos, por parte de nosotros, por no preparar a nuestros pacientes. Porque si tenemos un paciente bien preparado antes de la operación, el paciente no va a tener fístula. ¿Por qué? Acuérdense, como les hago un ejemplo siempre a mis alumnos, les digo, imagínense que, igual, a ver, hagamos una extrapolación, ¿ya? Supongamos que tú tienes un corte. Si te realizan el corte, en el corte que tú tienes acá, te van a colocar puntos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y la fístula qué vendría a ser? Supongamos que uno de los puntos cede y hay un orificio acá. Y eso vendría a ser la fístula. ¿Por qué no hay cicatrización? Porque estamos con déficit proteico. Entonces, a eso se complica a nosotros. A ver, les pregunto algo. El tema de las úlceras a presión, ¿de quién es la culpa? ¿A qué me pueden decir? ¿De las enfermeras? ¿De nosotros? ¿Del trabajo en conjunto? ¿De quién creen que sea? Las enfermeras, uno por el movimiento, ¿cierto? Que van a poder movilizar a los pacientes en el caso de eso. Y el caso por parte de nosotros, ¿qué vendría a ser? Si nosotros damos una buena cantidad de proteínas, les aseguro que no va a haber úlceras a presión. Porque es la manera que el paciente, por más que esté un poco postrado, pueda recuperar otra vez ese tejido. Si el paciente está desnutrido, ya tenemos otro canal para generar las úlceras a presión. ¿Ya? Eso hay que verlo y tenerlo también presente. Luego también el cuadro de sepsis. ¿Como cuáles? En el cuadro de sepsis vamos a ver que es una complicación principal en estas fístulas. ¿Cómo se encuentra el estado de un cuadro de sepsis? ¿Por qué se genera el cuadro de sepsis en primer lugar? Hay que recordar todos los procesos bioquímicos ahí. Vemos ayuno precoz, ayuno prolongado, y en el caso de sepsis vendría a ser la fase que el paciente tiene un hipercatabolismo, por ende el paciente está gastando mucha cantidad de proteínas, más de lo que debería, y en estos casos, ¿cómo encontramos las glicemias? Altas, ¿cierto? Los valores normales de glicemias, 140 a 180, ¿sí? Y esas glicemias se deben ¿a qué? Al proceso gluconeogénico que vamos a tener. Entonces el paciente se nos complica acá. Y por último serían las complicaciones metabólicas, que vendrían a ser todos estos procesos metabólicos que hemos hablado hace un momento. Ahora vamos a ver otro cuadro. Hablar de fístula también tenemos que ver cómo se encuentran las famosas heridas. Si la herida no cicatriza, ¿por qué se debe? Uno, vendría a ser la hemostasia. Vamos a ver cómo se encuentra la persona. Otra parte es la inflamación. ¿Cómo está tu sistema inmunológico? Cuando hay cuadro de sepsis, hay complicaciones en estos pacientes. Y por ende encontramos al famoso sistema inmunitario. ¿Cuál es la primera defensa por parte de nosotros? ¿Sistema inmunitario innato o adquirido? Antes que les quiero decir, durante la ponencia voy a estar hablando de temas de anatomía, de fisiología, de bioquímica, de todos, hasta de histología, para que ustedes puedan ver cómo ensamblo todos los temas. ¿Ya? Entonces acá pasamos a hablar, ¿cuál sería la primera barrera? ¿La inmunidad? ¿Adquirida o innata? Innata vendría a ser, ¿cierto? Y vendrían a ser las primeras barreras, que vendrían a ser los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, y luego por último vendría a ser la memoria, que vendría a ser los linfocitos. En este caso, cuando hay un paciente que tiene ya el cuadro de sepsis, hay deficiencia por parte de las defensas. Luego vamos a ver el tema de la proliferación, que nos va a ayudar mucho la parte del colágeno. Hay que tener en cuenta acá. Por ende, también hay algunos laboratorios que hacen proteína hidrolizada de colágeno. Pero hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar el colágeno, tiene que ser enriquecida con otros aminoácidos. De nada sirve tener solamente el colágeno por su cuenta solo, si no hay otros aminoácidos para que se termine de absorber. ¿Ya? Por otro lado, vamos a ver también la contracción. La parte de eso también nos ayudaría mucho para tenerlo en cuenta. Y por último, la remodelación y tendríamos la maduración de este caso, de fístula, que podemos tener una recuperación pronta. Todo esto es para cerrar la herida. No es tan fácil como podemos ver. Ver una herida que comienza a drenar nos complica el caso.
Ahora vamos a ver cuándo es favorable y cuándo es desfavorable. ¿Cuál sería este caso para poder ver favorable o desfavorable? A ver, en el caso favorable vamos a ver el término del origen. ¿Qué encontramos? Un origen esofágico, duodenal, pancreático o biliar. Podría ser favorable, ¿cierto? Porque no hay mucho drenaje. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Si hay mayor drenaje, hay mayor impacto y mayores repercusiones si podemos tener complicaciones en este paciente. Desfavorable, gástrico. Hay mucho drenaje, duodenal lateral o ligamento de ángulo de Treis. Iliar también, dependiendo del caso. Les hago una pregunta. Para nosotros, ¿qué es más complicado? ¿Perder nuestro ilion o perder nuestro yeyun? Supongamos que estés con el médico ahí presente y te dicen, ¿cuál te gustaría perder? ¿El ilion o tu yeyuno? ¿Con cuál te quisieras quedar? ¿Qué le dirías? Cristian, ¿qué le dirías? Ilion. ¿Te gustaría perder el ilion? Te quedas con tu ilion y pierdes el yeyuno. Sí, si te quedas con el ilion es más favorable. Porque si no, si tú pierdes el ilion, pierdes la válvula ileocecal y por ende tendrías translocación bacteriana. El ilion sí puede cumplir la función de yeyuno, pero no viceversa. ¿Ya? Entonces hay que cuidar mucho nuestro ilion para tener en cuenta eso. Luego, ¿qué vamos a ver acá? La etiología, postoperatorio, como les dije, y de apendicitis. Malignidad, y ahí vemos los famosos gastos. Menos de 200 se llama un bajo gasto para tener un mejor tratamiento. Alto gasto, más de 500. Pero les quisiera decir, no necesariamente un solo día determina que sea de alto gasto o bajo gasto. A veces vas a ver que sube el volumen un solo día y tú dices, por favor, interconsulta a soporte nutricional, dale nutrición parenteral. Pero por un solo día no lo determina. Mínimo tienes que ver 3 días o 4 días cómo va oscilando. Y hay que ver qué es lo que se le está dando. Otro de los puntos que vamos a ver es el estado nutricional. Ojo, acá donde nosotros entramos a tallar. Si está desnutrido, entonces el paciente está complejo, porque ya está desfavorable con todo este proceso. Luego, por otro lado, vamos a ver la condición que se encuentra, ¿cierto? Vamos a ver la parte de la albúmina. ¿Por qué serviría la albúmina acá? ¿Nos sirve para nosotros? ¿Sí o no? A ver qué me dicen. Siendo sinceros, ¿nos sirve o no nos sirve? ¿Qué dice? Tienen que ver si la albúmina está alterada con el PCR, para que me puedan decir si va o no va. Si no lo ven como proteína de fase aguda positiva y negativa, no me pueden decir estoy tocando bien el término de albúmina, ¿ya? Si no, sería algo erróneo que ustedes van a tener en cuenta. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué es una proteína de fase aguda positiva y qué es una proteína de fase aguda negativa? Proteína de fase aguda negativa vendría a ser la albúmina. Y proteína de fase aguda positiva vendría a ser el PCR. ¿Qué es el PCR? Proteína C reactiva. ¿Cuándo se va a generar esto? Cuando hay problemas de inflamación. ¿Este paciente va a tener inflamación? Sí. ¿Entonces se tomaría en cuenta la albúmina? No. No se tomaría en cuenta. Hay que tener otros criterios. Si vemos un paciente no crítico, sí podríamos tomarlo en cuenta. Pero si vemos un paciente crítico, ya estamos tomando en cuenta mal, ¿cierto? ¿Y qué hacen los médicos? Lo primero que nos sirve es la albúmina para ver la operación. Entonces, la albúmina va a caer, ¿por qué? Nuestro famoso hígado, con lo poco que puede producir de proteínas, ¿qué va a decir? Quiero generar una proteína que me va a dar un frente ante la inflamación, o quiero generar la albúmina. Va a haber deficiencia y por parte de la albúmina y no hay producción de albúmina. Y esto va a conllevar a que algunos pacientes puedan tener edemas. Por este lado, el caso de la inflamación va a ser el frente y más se va a producir esto. Y acá hay un déficit y por ende vas a encontrar albúmina disminuida. ¿Ya? Entonces ahí ven detallar todo este tema de la albúmina. Luego vemos el caso de la sepsis. Como les dije, hay translocación bacteriana y se va a producir esto. Luego por el otro lado encontramos cómo está, si hay obstrucción o si no hay obstrucción. Si por este lado hay abscesos, ¿qué vendría a ser los abscesos? Acuérdense un poco el caso de quemaduras. Cuando hay quemaduras, si ustedes tienen la famosa ampolla que se genera, ¿han visto una ampolla?
Ya imagínense esa acumulación de pus, pero en un órgano. Supongamos que te digan, tengo un absceso a nivel hepático y van a ver esa acumulación de pus que está ahí, está acumulada y ahí tienen que colocarle un drenaje para que drene esa pus. Esos son los famosos abscesos, que pueden estar hepáticos, pueden estar biliar, puede estar pancreático y no debemos asustarnos. Es un procedimiento que también van a hacer invasivo para poder sacar, ¿cierto? Luego, por otro lado, vamos a ver el trayecto. ¿Cuánto ha sucedido el trayecto y la cirugía? ¿En el mismo hospital o anterior en otro hospital? Por lo general, los pacientes que vienen complicados por esta parte son referidos de otros hospitales o a veces los médicos no han realizado una buena operación, ¿cierto? No teniendo algunos criterios que hemos analizado. Ahora vamos a ver el caso de ya nuestro punto de nosotros. Uno de los puntos serían las proteínas, exclusivamente los aminoácidos. Por la parte de los aminoácidos, ¿qué vamos a tener en cuenta? El término del colágeno, ¿cierto? Que nos va a ayudar para la síntesis y la proliferación de la cicatriz de la herida. Y por otro lado, los procesos que repercuten gluconeogénicos. A eso es lo que tenemos que ver. Cuando veamos un paciente desnutrido antropométricamente, a ojos cerrados hay que suplementar con mayor cantidad de proteína. Pero ¿cuándo se le va a dar las proteínas? ¿Cuándo le darían las proteínas? Es decir, ustedes lo evalúan, lo encuentran desnutrido, ¿lo bombardean de proteínas? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Va a depender mucho si es un paciente crítico o no crítico. Si es un paciente crítico, vayan con calma, no van a ir. Poco a poco vamos yendo y luego vamos aumentando la carga proteica. Pero si es un paciente no crítico, ahí sí le puedes dar mayor cantidad de proteínas, te lo va a tolerar. Y esto se va influenciado con la relación kilocalorías no proteicas que vamos a tener en cuenta. Por otro lado es el término de la glucosa, también como sustrato energético. Y también tenemos a los famosos ácidos grasos y colesterol. ¿Y acá qué entraría a tallar en los procesos inflamatorios? Los famosos omega 3, ¿cierto? Pero estos omega 3, supongamos que le damos una nutrición enteral. ¿Qué nutrición enteral o qué tipo de marca tienen omega 3? En realidad todas las fórmulas tienen un poquito de omega 3 y omega 6, por los aceites que utilizan, aceites vegetales. Pero ahora les pregunto, cuando tienes un paciente que sea crítico, ¿tú crees que el cuerpo va a querer desdoblar todos los procedimientos para llegar a tener el ácido que queremos, el omega 3? La estructura todavía está compleja, pero para que se vuelva omega 3 y utilizarlo, tiene que pasar por varios procesos. Entonces, si tuviéramos un paciente no crítico, ahí sí te puedo decir, sí está tolerando todos los omega 3. Pero si es un paciente crítico, dudo mucho que lo absorba. Entonces, no sería muy favorable dar a esos pacientes. ¿Sabes dónde? Yo sí te aseguro que tú estás dando el omega 3 a los pacientes cuando tú dices, le estoy dando nutrición parenteral a través del hemoglipid. Ahí sí yo te estoy asegurando que los omega 3 sí están entrando en el cuerpo, porque ya está procesado para utilizarlo nomás. ¿Ya? Hay que ver también cómo vamos a añadir ese producto. No solamente ver el producto y que te digan enriquecido en omega 3 y ustedes dicen, ya le estoy dando omega 3. También hay un proceso metabólico que va a estar atrás. Por otro lado, tenemos también las megadosis de vitamina C, que van a influenciar mucho en el sistema inmunológico y para la cicatrización, más que todas las etapas de los recales libres. Por otro lado, tenemos el complejo B, que vendría a ser como cofactores de todos esos procesos enzimáticos que va a tener en cuenta el problema de la cicatrización. Por último, tendríamos también la vitamina A, que nos ayudaría para poder generar esta cicatrización en óptimas condiciones. Luego encontramos la vitamina D, que a veces tampoco no mucho lo utilizamos, en el caso de vitamina D. A veces sí tenemos algunos alimentos y en otras ocasiones no. Luego tenemos la vitamina E, que son los antioxidantes, pero ahora les hago la pregunta. Todas las fórmulas enterales, ¿cuánto es su recomendación? Es una recomendación para un paciente o una persona de 2000 kilocalorías y es solamente para un estándar y por ende hay solamente una recomendación. La recomendación de estos pacientes se va a multiplicar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no es crítico, una o dos recomendaciones. Si es un paciente crítico, puede llegar hasta 10 recomendaciones. Entonces hay que ver cómo vamos a suplementar adecuadamente estos parámetros. Acá sí quiero que lo resalten esta parte del zinc. El zinc lo voy a tocar en la parte del ejemplo. Tengan en cuenta que el zinc es fundamental para la cicatrización. Ahora les hago una pregunta aquí. En el caso de las proteínas, por cada litro de drenaje, ¿cuánto se pierde? ¿O cuánto se tiene que recuperar?
¿Se habla de proteínas o de nitrógeno? ¿Cómo se tomaría el término? Por cada litro que ustedes pierdan de drenaje por el caso de la fístula, tienen que compensar 2 gramos de nitrógeno. Y esos 2 gramos de nitrógeno, ¿cuántos serían en proteínas? A ver, conviertan, chicos. Cálculos rápidos. Ya, 2 gramos de nitrógeno por 0.16. ¿Cuánto es? Más rápido, a ver. ¿Cuánto sería? Esa es la cantidad que tenemos que compensar nosotros por cada litro que ustedes vean por pérdidas del drenaje. Por ese lado tenemos el caso del zinc. En el caso del zinc es otra connotación que vamos a ver cómo vamos a suplementar para tener en cuenta la adecuada cicatrización. ¿Por qué? En la nutrición parenteral mucho énfasis tenemos que poner esto. Nosotros somos los encargados de ver cómo está el caso de la cicatrización. También nos influiría ver en la formulación. Por otro caso, el caso del hierro, pero el hierro va a depender mucho cómo se encuentre el paciente. Por otro lado, el cobre. Si hay déficit de cobre, tu paciente te aseguro que va a tener anemia, pero no es por el hierro, es por el cobre. ¿Ya? Otro de los parámetros. Si se dan cuenta, ver un paciente con fístula, tengo que ver muchos temas de suplementos. No es solamente darle la proteína, no es solamente el estado nutricio, tienes que ver otros cofactores que pueden complicar el cuadro. Ya. Ahora vamos a ver la parte de las recomendaciones. Acá vemos un paciente de fístula de bajo gasto, que vendría a ser un paciente no crítico, y versus un paciente que sí sería un paciente crítico, de alto gasto. En bajo gasto, nutrición enteral, ojo, y también le pueden dar nutrición por vía oral. Si fuera nutrición por vía oral, ¿qué tipo de nutrición le darías tú? ¿O le prescribirías? A veces, cuando iba por los hospitales, los médicos, ¿qué prescriben? ¿O qué dicen que nosotros hagamos? Dieta para fístula enterocutánea. Así lo escuchamos. ¿Y ustedes cómo lo traducimos en la parte nutricional? ¿Qué dirían? Ya, hiperproteica, ya, pero algo más faltaría. ¿Cuál sería el término? Deberían colocar ustedes dieta hiperproteica seca. ¿Por qué seca? Porque estamos la cantidad de líquidos un poco resumiendo, ¿cierto? ¿Y qué líquido estamos quitando? Hay otro tema controversial, porque cuando decimos líquido, ¿qué es lo que ven los pacientes? Ojo, deben decir líquidos, no deben decir volumen, porque cuando decimos volumen, el médico le va a quitar hasta la parte de su comida. Va a decir, quiero una dieta con un volumen de 1000, quiero un volumen de 800, y vamos a hacer una dieta muy restrictiva para el paciente. Siempre tienen que poner énfasis en la cantidad de líquidos. Es decir, si le van a dar un vaso de leche o si le van a dar un líquido adicional, eso es lo que se quita, no se quita volúmenes. Si le quitamos volúmenes, ya estamos mal. ¿Ya? Hasta eso tenemos que estar muy presentes, tener. Y si fuera en el caso de un paciente, de este caso, las guías nos dicen utilizar nutrición enteral. Otros casos que les comento es algo adicional. Por el otro lado, si fuera de alto gasto, sería nutrición parcial o total. ¿Qué es la nutrición parcial? Es la nutrición periférica, donde tú vas a cubrir la mitad del requerimiento a base de la nutrición parenteral. ¿Qué es la nutrición parenteral en primer lugar? Es una nutrición que va al torrente sanguíneo, ¿cierto? Vamos a cubrir. Y el total vendría a cubrir todo el requerimiento que queremos cubrir. En el caso de la parcial, ¿con qué se complementa? Con una nutrición trófica, que vamos a combinar la nutrición parcial con la nutrición trófica para mantener la motilidad gastrointestinal en el paciente. Por otro lado, vamos a ver la energía. Acá tenemos gasto energético en reposo y acá tenemos mayor cantidad de complejidad, ¿cierto? Vamos a ver que aumenta las kilocalorías. Si trabajamos de 25 a 35, ¿con qué guía estamos trabajando? ¿Con ESPEN o con ASPEN? ¿Qué dicen? ¿Y en qué momento creen que está el paciente? Está en una fase crónica. Cuando encontramos una fase crónica, el paciente en estado crítico, podemos darle esa cantidad de kilocalorías, la cantidad de 35. Si encontramos 25, ahí sí podría ser una fase aguda tardía. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ese procedimiento. Por este lado, encontramos un paciente que su relación kilocal es menos de 120.
podría ser 100, 80, según el caso sea. Ojo, acá cuando ustedes analicen la relación kilocalorías no proteicas, tengan en cuenta las proteínas y tengan en cuenta los carbohidratos y los lípidos, que debe ser proporcionalmente. No le den una sobrecarga de proteínas por querer cicatrizar esa herida y no vean los demás productos. Los demás productos también influyen ahí. Por eso, a la hora que tú hagas algo, tienes que ver todo de manera general, no solamente poner énfasis en la parte proteica. Yo escuchaba a veces a algunos colegas que decían, le voy a dar 2 gramos de proteína. Y cuando hay estudios de ahí, nunca hay cicatrización. ¿Qué pasó? ¿Cómo se metaboliza esos 2 gramos de proteínas? A través de las kilocalorías de origen, de los carbohidratos y de los lípidos. Si tú le das menos cantidad de carbohidratos y de lípidos, entonces ¿de dónde voy a sacar la degradación de esa proteína? De mis músculos. Es decir, estoy ayudando al proceso gluconeogénico para solamente tener proteínas. Entonces todo esto influye. Hasta eso tenemos que decir, todo debe ser una proporción adecuada. ¿Ya? Por otro lado, vamos a ver que son 120, 150 cuando es la fístula de bajo gasto, que es un paciente moderadamente. El caso de las proteínas, acá las guías nos decían desde 1.5 a 2.5, pero ojo, esta cantidad que tú le vas a dar es cuando encontramos en fase crónica, cuando ya está estable el paciente y cuando ya vamos a darle sobrecarga de proteínas, no antes. Cuando si fuera el caso primordial, sería comenzar con 0.8, comenzar luego a 1, luego 1.2 y luego consecutivamente vamos subiendo, cuando vemos paciente crítico. Si fuera un paciente no crítico, ahí sí darle la cantidad de proteínas, no hay problema. En el caso de los lípidos también influye ahí, darle menos cantidad, pero si tú le vas a dar más de 30, ojo, podría ser por problemas respiratorios, pero lo que tú tienes que tener en cuenta si le vas a dar más de 30 que sean, ¿qué tipo de grasas? Las grasas poliinsaturadas, que sea exclusivamente los omegas 3, hay que tener en cuenta. Y en el caso de los omegas 3 también tenemos que ver otro presente, otro concepto, que vendría a ser si es DHA o que si está el EPA. Buscar productos que tengan enriquecidos en EPA, que a veces en las marcas son escasos. A veces cuando vienen las marcas y nos ofrecen esos productos, te dicen, está muy enriquecido en omega 3. Y tú dices, bien, está enriquecido en omega 3, le voy a dar a mi paciente. Pero tienes que buscar que esté enriquecido en EPA. ¿Ya? Entonces, también hay que fijarnos también en esos puntos si le van a recomendar para estos pacientes. Luego vamos a ver el caso de las vitaminas. Como les dije, acá tenemos 2 recomendaciones. Y acá encontramos 2 recomendaciones, vitamina C, 5 hasta 10 recomendaciones. Suben todas las recomendaciones. Poco problemático. Y acá vamos a ver que 2 recomendaciones de oligoelementos y zinc llega hasta 10 recomendaciones. Entonces estos pacientes están con un déficit en el caso del zinc. Por ende tenemos que ver cómo vamos a dar adecuadamente. Entonces el punto que tenemos que tener en cuenta es el zinc. ¿Y cómo vemos el zinc a través de la semiología nutricional? ¿Cómo puedo determinar que un paciente tiene problemas de deficiencia de zinc? Si ves que... No, la piel no. Si el cabello se le cae, o si es que ves en el caso de las almohadas cabello, entonces ahí deficiencia de zinc. Tienes que suplementar. Entonces lo que tú ves con los ojos, eso nos ayuda también. Entonces también vemos la semiología que entra a tallar acá en la parte nutricional. En los oligoelementos, como les comenté, para ver todas estas recomendaciones que vamos a tener en cuenta en los casos de estos pacientes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Porque cuando hagamos el caso clínico vamos a recordar todos estos términos. ¿Sí? ¿Vamos todo bien? Ya. Luego vamos a ver las recomendaciones del monitoreo. En el monitoreo es otro procedimiento que tenemos que seguir. ¿Qué vendría a ser el porcentaje de PP? De peso. Porcentaje de pérdida de peso. Esto sería antes que el paciente ingrese. ¿Nos sirve el IMC? ¿Sí o no? A ver qué nos dicen. ¿Nos sirve el IMC? ¿Por qué no nos sirve el IMC? Ajá, sería así como cuando tú le digas al enfermero, ¿cuánto de temperatura tiene? 35 grados. Es un indicador nomás que tenemos, pero no debemos tener en cuenta estos procedimientos, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que el IMC solamente es un indicador. Ojo, ¿por qué les digo el IMC? Porque hay varios estudios que están basados en el IMC. Entonces no nos serviría de gran impacto para parte de nosotros. ¿Ya? Hasta hay protocolos que dicen, si es disminuido del IMC menos de 18,
debes tener este procedimiento. Entonces hay que tener en cuenta en este caso. Acá encontramos el AMB, que vendría a ser también como el CMB, y encontramos el PCT. Estos sí indicadores podrían servirnos, pero eso es en el bloque de antropometría. Pero ¿qué tal si el paciente tiene edema? ¿Qué haría ahí? Nada, utilizamos la bioimpedancia para poder trabajar cuánto es la cantidad de líquidos que están extra, que tenemos de más, y ahí podemos ver la composición corporal, pero por otras medidas que vamos a tener. La antropometría ya no nos ayudaría en este caso. ¿Y esto qué se mide? Esto sí se mide, al igual que la bioimpedancia, semanalmente, para poder tener en cuenta. La bioquímica, vamos a ver el tema de la glucosa. La glucosa tiene que ser diario. Diario en el paciente no crítico. Y paciente crítico puede ser en la mañana y en la tarde, dependiendo del caso de enfermería que les tome. ¿A través de cómo lo toma la enfermería? ¿La glucosa? Hemoglucotest. ¿El hemoglucotest hay alguna diferencia a nosotros con la glucosa normal? ¿Sí o no? Bordean aproximadamente 10 miligramos de diferencia. Tengan en cuenta eso, que puede oscilar. Si oscila más de eso, entonces está descalibrado tu hemoglucotest. Tengan en cuenta eso. Hasta eso tenemos que fijarnos. Si está descalibrado, hay un mal dato por parte de nosotros. ¿Ya? Cuando trabajan pacientes diabéticos, eso es lo primero que tienen que ver, que saquen su glucosa y lo hagan un versus con su hemoglucotest. Si no sale casi parecido, entonces está descalibrado y que mejor vayan donde compraron el hemoglucotest y que cambien ese producto. ¿Ya? Porque también sirve para monitorizar nosotros. Luego vamos a ver el caso de los electrolitos, el caso de sodio, el caso de potasio, de calcio y magnesio. A ver, dígame, ¿por qué es fundamental el magnesio acá? ¿En qué proceso encontramos el magnesio? Bioquímicamente. En la glucólisis. En todos los procesos de la glucólisis, que es la cascada, encontramos la parte del, ¿cómo se llama? El magnesio entra acá. El calcio, en todos los procesos enzimáticos también entra el calcio, para poder despolarizar, polarizar, entra a tallar acá. En el caso de la insulina, encontramos el calcio que está muy presente acá. El caso del fósforo, si no tuviéramos fósforo, ¿qué pasaría? Nuestra glucosa no sería captado y entraría a través de a las células. Mucho el fósforo es el que le dice, quédate acá, te voy a utilizar para poder tener energía. ¿Sí? Hay que tener también en cuenta ese proceso. El caso del sodio y el caso de potasio, ¿para qué nos serviría a nosotros? Para ver el término de la motilidad gastrointestinal. Sería un indicador que tenemos que tener en cuenta. Y el sodio, vamos a ver el tema de más que todo las hipovolemia que podrían asociarse, en este caso de aquí. Luego, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el caso de la creatinina y, ¿qué es el boom? Balance nitrogenado. Este balance nitrogenado, ¿para qué nos sirve? Para ver lo que nosotros estamos consumiendo de proteínas y lo que está saliendo de proteínas. Exclusivamente lo trabajamos a base de nitrógeno. Y eso vamos a poder ver si está adecuado o no está adecuado. Vamos a ver si la sobrecarga que le damos de proteínas se está absorbiendo o no se está absorbiendo. ¿Ya? Eso debería ser uno de los parámetros que tenemos que tener de acá en adelante en todos los hospitales que ustedes puedan ver a pacientes. Por otro lado encontramos posterior acá. ¿Se tomaría en cuenta esto o ya no? Con lo que hemos hablado hace un momento. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Acá hay que ponerlo acá en rojo, paciente no crítico, para que nos ayude, ¿cierto? Paciente crítico, ya. Solamente serviría un control para poder nosotros ver, ni para evaluar al paciente. En el caso de acá, balance nitrogenado, funciones hepáticas, en casos semanales, donde vamos a ver cómo se encuentra la función hepática, que tenemos a famoso las transaminasas, que nos ayudarían, y el caso también de un perfil lipídico para poder ver si es que tuviera nutrición parenteral, para poder tener en cuenta eso. En el caso del zinc, sí, muy complicado hacer zinc en plasma, pero tendríamos que ver también en este caso. Si no tuviéramos zinc en plasma, ¿cómo podemos evaluar? Que no haya pérdida de cabello, para poder ver eso. Vitamina B12, que también suele ser caro, pero si no tuviéramos la vitamina B12, ¿qué otro parámetro podemos utilizar? Esto. ¿Qué es esto? Encontramos el hematocrito y las constantes corpusculares. Hemoglobina media, corpuscular media, y encontramos acá
¿Qué vendría a ser esto? Este indicador que nos serviría para acá es el volumen corpuscular medio. Nos serviría para ver cómo está el glóbulo rojo, si es pequeño o si es grande. Si es pequeño, ¿qué vendría a ser? Deficiencia de hierro. Y si es grande, si es pequeño es microcítica, si es grande es macrocítica. Ahí podemos decir deficiencia de ¿qué? Vitamina B12, vitamina B9. ¿Sí? Vamos a ver entonces estos parámetros. Y si no cubriera esta demanda de las cuestiones corpusculares que decimos nosotros a ojos cerrados, es una anemia no nutricional. Es decir, no nos compete a nosotros, pero sí deberíamos hacer un monitoreo para que decirle o sugerir al médico colócale un paquete globular de sangre para poder tener en cuenta el problema de la anemia. Pero de antemano igual hacemos la consejería para que el paciente cuando ya salga consume esos productos con fuente de hierro. ¿Sí? Ahora vamos a ver la clínica, que entra a tallar otros parámetros. ¿Qué vamos a ver? El gasto de la fístula. El abdomen, ¿cómo se encuentra? Blando, extenso, distensión, peristaltismo. Todo esto también. Esto es un poco más el término de la semiología abdominal. No solamente es semiología nutricional lo que vemos acá. También tenemos que ver la semiología si hay ruidos hidroaéreos, si no hay ruidos hidroaéreos. Es verdad que no somos gastroenterólogos, pero debemos saber un poco esta parte de la semiología para poder tener parámetros o criterios para poder evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. Como le dije, no solamente todo es prescribir dietas. Esto también engloba todo este procedimiento. Las náuseas, vómitos, diarreas, estreñimientos, reflujo o residuos gástricos. Esto más para ver cómo es el término. ¿Se tomaría en cuenta el residuo gástrico? ¿Sí o no? Las nuevas guías, ¿qué nos dicen? ¿Lo toman o no lo toman? Ya no se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay algo que esté estandarizado en el proceso de enfermería. Entonces puede ser que una enfermedad te traiga más residuo gástrico, otra no te saque mucho residuo y no es algo estandarizado. Y por ende no podríamos tener o suspender un tipo de dieta por solamente un poco de fluido de residuo gástrico, porque estaríamos desnutriendo a nuestros pacientes. Tampoco los ruidos hidroaéreos, porque a veces dicen, si tiene ruidos hidroaéreos, comienza la dieta. Y eso no es un indicador, solamente podría ser un flato y tú ya le estás iniciando la dieta, cuando el paciente no está predispuesto para iniciar la dieta. ¿Ya? Todos estos parámetros habría que ver. Y los famosos edemas. ¿Edemas en qué parte podría ser? Aparte del cuerpo, también hay edemas intestinales. ¿Y eso cómo se evalúa en estos pacientes? Con la famosa PIA. ¿Qué es la PIA? Presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal nos ayudaría para poder ver cómo la fluoterapia llega también a la parte del intestino. Y tenemos una sobrecarga. Por eso va de la mano con la parte de la bioimpedancia, para poder otros órganos internos que están con edemas. Si tenemos un órgano que tiene esos famosos edemas, ¿qué se generaría? Una mala absorción, porque tenemos órganos que están edematizados. Y el intestino, peor todavía. Si el paciente tiene una PAN disminuida, que vendría a ser una presión arterial media que sea disminuida, es decir, no llega el oxígeno a todas las células y tienes edemas intestinales, ¿qué se produce ahí? Una necrosis intestinal. Y si hay una necrosis intestinal, se atrofia órganos, se necrosa y por ende, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hace el médico? Entra a cirugía, recesión intestinal y el paciente tienes con síndrome de intestino corto. Es decir, tu paciente se complicó y en tus manos. ¿Vieron todo eso? Si no tratamos adecuadamente a un paciente oportunamente, en su debido momento, puede tener complicaciones. Por otro lado, vamos a ver el término de la cicatrización y el llenado de la parte de las funciones vitales, el cambio de medicamentos, que vamos a ver mucho acá. ¿Por qué es el cambio de medicamentos aquí? Si le colocan mucha cantidad de vasoconstrictores, ¿qué generarías en el paciente? La noradrenalina, ¿qué complicación puede tener una sobrecarga de noradrenalina? Motilidad, disminuye la motilidad. Y si disminuye la motilidad gastrointestinal, ¿qué tenemos? Ilion paralítico. Y si tenemos ilion paralítico, no le podemos iniciar la terapéutica. Es decir, tenemos que tener en cuenta cómo están los vasopresores, vasodilatadores, inotrópicos que se le coloca anteriormente. Por ende, tenemos que ver a los pacientes que están en la fase, el famoso NPO. En el NPO no debemos dar un paso atrás y decir, tenemos un paciente menos, hay que ver otro paciente. En ese momento hay que aprovechar con los famosos inotrópicos, vasodilatadores, qué complicaciones pueden tener el paciente.
La otra vez estaba viendo si más adelante vamos a hacer un tema con eso. ¿Qué abordaje nutricional debería tener el nutricionista en el paciente con NPO? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cierto? Para que ustedes puedan estar preparados antes de iniciar esta terapéutica, para poder tener en cuenta cómo vamos a proceder, ¿cierto? Vemos entonces los cambios de los medicamentos, como les comenté, y por último ya vemos la deficiencia por los signos clínicos, donde encontramos todo lo que viene en la parte nutricional, y otro de los puntos es la capacidad funcional, para ver todo el término de la resistencia, la fuerza, que también engloba esto. No solamente vamos a darle proteínas y no vamos a estimular al músculo. Hay que trabajar multidisciplinariamente con la parte de terapia física para poder tener en cuenta también esta capacidad. Antes no se tomaba en cuenta, pero ahora sí debemos incorporar para trabajar en equipo. Luego, por otro lado, vamos a ver el estado de ánimo, que también entra a tallar acá. Si tenemos un paciente que está, en el caso de una depresión, ansiedad, ¿creen que va a seguir la terapéutica? No va a seguir la terapéutica, ¿cierto? Ahorita tengo uno de los gráficos donde voy a explicar cuál es la cascada de la depresión y cómo influiría en la parte nutricional, para que ustedes puedan ver que también estamos involucrados con eso. Es decir, el paciente es uno solo y hay varios profesionales que tienen que ver y dar su granito de arena para poder mejorar ese estado. Pero si nosotros no sabemos cómo estar trabajando en conjunto, no podemos trabajar con el paciente adecuadamente. Por otro lado, vamos a ver la dietética, y ahí vemos la vía o el tipo de dieta que se le va a dar. Acá, por lo general, como les dije, nutrición enteral, nutrición parenteral, y si fuera nutrición por vía oral, ¿cuál sería? Dieta hiperproteica seca, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso. Y vamos a ver el acceso, la formulación y la velocidad de infusión. ¿Por qué les digo eso de la dieta hiperproteica seca? A mí siempre se me quedó por algo. ¿Sabes por qué se me quedó? Porque cuando hice mi internado, el médico, mejor dicho, el interno de medicina vino a mi lado y me dijo: ¿por qué has cambiado la dieta y has cambiado la prescripción del médico? Si el médico ha pedido que sea dieta para fístula, ¿por qué has escrito dieta hiperproteica y dieta seca? No le estás haciendo caso al médico. Entonces yo le fui a explicar que lo que él decía para nosotros era ese término. Y ahí fue donde vamos un poco acoplándonos al sistema, diciéndole por qué le estamos dando ese tipo de dieta. Entonces tenemos que también trabajar hasta en conjunto con ellos, porque a veces no es lo mismo que ellos trabajan con lo que nosotros realizamos, ¿ya? No se sientan un poco menos. Tenemos posicionamiento, porque en el caso de las dietas, nosotros hemos estudiado 5 años y deberíamos ser los últimos que den la dieta. No que los médicos prescriban la dieta y tú copiamos y eso replicamos al pabellón o replicamos a otro paciente. Podemos analizar y podemos decir: este paciente requiere esa parte de esta dieta. Después vamos a ver el estado de, como les dije, la parte de suplementos. Vamos a ver el caso de complementos. ¿Cuál es la diferencia entre un suplemento y un complemento? A ver qué me pueden decir. Complemento vendría a ser, si tenemos un déficit, llegamos al 100%. Eso es un complemento. ¿Suplemento qué vendría a ser? Si llegamos al 100%, vamos a dar un poquito más para asegurarnos, ¿cierto? Entonces, a veces debemos ver el término de suplemento. ¿Por qué les digo suplemento? Porque a veces los pacientes no consumen el 100%. Nosotros a veces decimos: vamos a prescribir esta cantidad de proteínas, pero el paciente, de todas las cantidades de proteínas, les aseguro que solamente consume el 70%. Entonces, siempre es bueno un poquito más para poder llegar, aunque sea al estándar que estamos queriendo llegar. De acá que vamos a ver, adecuación de energía y sobre todo macros. Siempre nos enfocamos mucho en macro, pero el micro dejamos de lado. Hay que ponernos un poco de énfasis en la parte de micros para poder tener en cuenta que esto influye mucho. Y eso es diario. Esto es diario, esto también es diario. Tengan en cuenta qué se va a hacer diario y qué se va a hacer semanal y qué se va a hacer con el otro caso, ¿ya? Para que podamos tener en cuenta la parte del monitoreo. Este es el enfoque ya del estrés psicológico en la cicatrización. Es otro enfoque que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué influiría? Tenemos el estrés psicológico, esto viene una reacción en el hipotálamo, y esto que va a desencadenar las famosas glucocorticoides. Y ahí que vendría a ser las catecolaminas. Entonces estimularías al famoso cortisol. Y si se estimula el cortisol, ¿qué es lo que hace o qué nos dificulta como nutricionistas el cortisol? ¿Es bueno tener cortisol o es malo tener cortisol? Dependiéndose del caso, dependiéndose del momento del paciente o dependiéndose de la complicación del paciente, ¿cierto?
Si tenemos mucha cantidad de cortisol, les aseguro que si tenemos un paciente en NPO, el cortisol que va a generar que este paciente haga procesos gluconeogénicos, pero netamente solamente a base de tus aminoácidos. Es decir, va a degradar más masa muscular. Entonces sería en contra de nosotros. Entonces tenemos que ver ese tema psicológico que también influye en la parte nutricional, para que tengan en cuenta que sería todo lo que va a desencadenar, y encima, si tiene una respuesta inmunológica, todavía tenemos algo más en contra. Y esto va a dificultar que sea la cicatrización para tu tratamiento. Es decir, yo miro la parte de zinc, yo miro la cantidad de proteínas, tengo que ver un paciente que esté no tampoco con el estrés, esté un poco relajado, tengo que ver que haga actividad, que para ver el término de la parte de la capacidad funcional. Es decir, por todos los lados tengo que ver algo. Y si hablo con el médico, decirle al doctor, le van a colocar otrotide para disminuir la motilidad gastrointestinal, y eso disminuye un poco la cantidad de drenaje para poder tener en óptimas condiciones. Ya, ahora vamos a analizar un caso clínico. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Está bien? No. ¿Un poco complicado la teoría? No sé. Ya vamos a poner entonces en la parte práctica. Ya, acá tenemos el caso clínico. Ya, tenemos el caso de la fístula enterocutánea. Entonces viene paciente varón de 62 años. Refiere que desde hace aproximadamente 3 semanas presentaba una dificultad para realizar las deposiciones al día. Es decir, tiene una complicación acá. ¿Qué vendría a ser el SAT? Recordando términos del internado. ¿Qué? Sensación de alza térmica. ¿Ya? Hay que recordar ese término. 3 días asociados a náuseas, malestares generales. Paciente nota coloración amarillenta en la piel. ¿Por qué creen que sea amarillenta? A ver, ¿qué me pueden decir de acá? Y refiere pérdida de peso. Ya con que el paciente está con deposiciones al día para dificultad, el paciente por lo general, ¿qué dice? Si estoy estreñido, mejor no como, porque voy a tener complicaciones. Y si no come, ¿qué pasaría? Se desnutre. Deficiencia calórica y deficiencia proteica. Entonces, todo eso hay que verlo así. A veces nosotros entonces le damos el enfoque médico, le decimos la patología, pero no le damos el chip nutricional. Todo eso tenemos que tener un conocimiento nutricional para que nos apoye. Y encima todavía, adulto mayor, que nos complica el caso. Por otro lado, ¿qué vamos a ver? El día de su ingreso, ingresó por emergencia y refiere presentar dolor cólico de alta intensidad, localizado en localización difusa, y además presenta dificultad para respirar y realizar deposiciones. Se nos complica más el cuadro. ¿Qué harían hasta ese momento? ¿Lo atendemos al paciente o no? Si ustedes estuvieran en el pabellón, ¿los atienden ustedes o le llaman a su licenciada que les sugiere? ¿Qué dirían ustedes? ¿Asumen el cargo o no asumen el cargo? Si estuvieran en la visita y te dan... supongamos que estamos en la visita médica y te cuentan el caso clínico, el interno. ¿Qué harían ustedes? Asumimos el cargo, chicos. No hay que corrernos. Si ya tenemos el paciente, hay que tratarlo. Como les digo, siempre a todos los estudiantes les digo eso. Sepamos poco o sepamos mucho, siempre es bueno hacerlo. Si sabemos muy poco, es momento de ponerte retos y con eso que tú sabes poco, realizarlos. Y si sabes mucho, saber cómo explicarte adecuadamente. Luego, ¿qué vamos a ver acá? Que por todo ello acuden a emergencia y es intervenido por obstrucción intestinal. De ahí debe presentar un cuadro de peritonitis causado por una hernia umbilical. Ahora, la hernia umbilical, ¿qué tuvo que ver acá? Miren, una hernia umbilical llegar a este cuadro. Sí, puede llegar a este cuadro si no tenemos un adecuado cuidado. Si dices, no, eso puede esperar, puedes ver la complicación. Después del postoperatorio es trasladado al pabellón de cirugía y en su postoperatorio 3, se le realizó recién la nutrición trófica. Acá vemos la famosa hernia umbilical. Salió parte del intestino y lo tenemos aquí. ¿Sí? ¿Y esta hernia umbilical qué pasó? Se necrosó. Y ahí tenemos la obstrucción intestinal y por ende el paciente tiene estreñimiento. ¿Creen que no va a tener estreñimiento por esto? Claro, obviamente, ¿cierto?
Entonces acá también entra a ver la parte nutricional que vamos a tener. Y el cuadro se complicó. En su postoperatorio 5 se le suspende la nutrición enteral. ¿Qué es lo que pasó? Debido al aumento de drenajes y el paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Rosa por presentar una descompensación hemodinámica y tiene una fístula de alto débito. Ya tenemos mayores complicaciones en este paciente. Y acá les entrego una imagen de un gráfico que tenemos que ver, que miren, acá hay un drenaje derecho y un drenaje izquierdo. El drenaje derecho encontramos que va disminuyendo, pero el caso del drenaje izquierdo va aumentando. Ahora, ¿con todos estos drenajes le dan nutrición enteral o parenteral? ¿Qué dicen? ¿O en NPO? ¿Qué dirían? Angie, ¿qué dices? ¿Enteral? ¿Qué dicen? A ver, levanten la mano los que digan enteral. ¿Parenteral? Primero probamos con enteral, ¿cierto? Acuérdense que si ustedes dan nutrición enteral, la cantidad del flujo basal que hay de drenaje puede aumentar hasta el 10%. Si aumenta más del 10% y no disminuye, entonces estamos mal tratamiento. Mejor es cambiar a nutrición parenteral. ¿Ya? Para que tengan en cuenta eso. Entonces tenemos una fístula enterocutánea de alto débito para poder tratar. Al ingreso el paciente es colocado en ventilación mecánica, se realizan las complicaciones, tiene resucitación de fluidos, vasopresores y se encuentra en NPO. Por otro lado encontramos que tiene una PAN, se encuentra estable, tiene las glicemias de 190 y eso le solicitan al equipo de soporte darle nutrición parenteral. Estas glicemias pueden ser modificadas si tú le das insulina a escala móvil o si tú buscas un suplemento que sea bajo en cantidad de carbohidratos. ¿Ya? Puede hacer esa solución. Luego que encontramos, este caso es un paciente crítico. El enfoque que vamos a darle ahora. Desarrollo del caso. Comenzamos entonces con el tamizaje. En el caso del tamizaje, ¿qué vamos a ver? Evaluamos, se encuentra desnutrido. Eso es antes del pabellón que ingresa. Encontramos la puntuación y colocamos esto. Ojo, ustedes tienen que evaluar. No se olviden que si no dejamos algo en las historias, no estamos haciendo que nutricionistas se posicionen en el área que encontramos. Acá van a ver el Apache. Por eso les recomiendo que ustedes vean los indicadores del Apache. Tengan en cuenta los indicadores del Apache. Si es posible, analicen los indicadores y mírenlo con respecto a la función fisiológica para que puedan interpretar adecuadamente. En el caso de acá, más vean el caso de la ingesta que por el IMC. Ya les dije por qué el IMC no sería considerado acá. Luego el Nutri-Score para poder ver cómo entra el paciente, que engloba el Apache y engloba el SOFA. Por eso, recomendación, estudien mucho el Apache y estudien el SOFA. Si van a analizar esto, para tener en cuenta. Igual, encontramos también que el Nutri-Score tiene una valoración adecuada, ¿cierto? En el caso de la evaluación nutricional, ahí en la evaluación nutricional que vamos a ver, el tema del cuánto es el porcentaje de peso, el IMC no lo vamos a tener en cuenta, y cómo se encuentra el paciente del PCT y el CMB. Conclusión, de nutrición calórica proteica moderada. En la parte bioquímica vamos a poner mucho énfasis en la parte de constantes corpusculares, en el caso del PCR para combinar en el caso de la albúmina, y en el caso de si fuera el componente inmunológico vamos a ver cómo se encuentran los leucocitos y los linfocitos en comparación a lo que encontramos. ¿Cómo se clasificaría acá? Con compromiso inmunológico severo. ¿Sí? Necesita mayor cantidad de proteínas y más todavía por la cicatrización. En el caso de la clínica vamos a encontrar que tiene deficiencia de zinc y eso es porque se desprende el cabello. Vamos a tener un indicador solamente a simple vista, después disminuido en la cantidad de tejido subcutáneo que vamos a evaluar y en el caso de palidez, en el caso de anemia. Acuérdense que si hay deficiencia de proteínas, hay deficiencia de zinc. En el caso de la dietética, vamos a ver que por momentos se evaluó al paciente y no se le encontraba ningún alimento por vía oral debido a presentar esta fístula de alto gasto. ¿Sí? Entonces estamos viendo todos estos cuadros. Luego vemos paciente que tiene todo este diagnóstico. Acuérdense que tienen que escribir el diagnóstico completo. No pueden escribir por partes. No solamente hay que hacer monosílabos. Hay que escribir exactamente qué es lo que tiene el paciente.
cómo se complica el cuadro, para que ustedes puedan escribir la historia clínica. Eso depende mucho que nos tomen en cuenta en la visita médica. Igual, lo bonito de acá es ver cuál es la clasificación y por qué se está dando el caso. Y las constantes corpusculares, utilizarlo acá para determinar la anemia moderada. Y en el caso de acá, al final los signos clínicos y por qué está esa insuficiencia y por la patología presente. Tratamiento nutricional, ¿cómo lo vamos a trabajar? La famosa nutriterapéutica. ¿Con qué lo vamos a trabajar? ¿Enteral o parenteral? ¿En qué habíamos quedado? Enteral, por ahí me dicen. ¿Qué dicen? ¿Enteral o parenteral? ¿Qué le van a dar? ¿Qué dicen? A ver, levanten la mano los que digan enteral. ¿Qué dices? ¿Enteral o parenteral? Parenteral por ahí me dicen. O le doy dieta hiperproteica seca. ¿Qué dicen? Ahora vamos a ver. Primero recordar los requerimientos, como les dije. Si seguimos ASPEN o ESPEN, les recomiendo que sea la combinación de los dos como sugerencia para que puedan trabajar adecuadamente el paciente. Luego recordar las fases que encontramos el paciente. Al paciente lo hemos encontrado más en la fase aguda tardía, a la hora de trabajar, que sería comenzar lentamente con la cantidad de proteínas que les había comentado, porque la fase crónica ahí sí podemos llegar a los requerimientos que queremos tener en cuenta. Igual, tenemos los requerimientos, tenemos en cuenta la cantidad de las proteínas que vamos a ir y la relación kilocalorías no proteicas, adecuadamente con las kilocalorías que le vamos a brindar. ¿Ya? Proporcionalmente va a ir aumentando. Y la famosa dietoterapéutica, que vendría a ser tu famosa nutrición parenteral. Esto se resume en la nutrición parenteral. ¿Qué vendría a ser la nutrición parenteral? Tipo de nutrición parenteral, 3 en 1. El volumen que le vas a dar, eso es total. Si fuera total, ¿dónde va? Catéter central. ¿Dónde va? ¿Yugular? ¿Carótida? A la vena subclavia. Ya no se olviden, porque pueden tener pacientes que tienen cefalea y es porque el catéter no ha entrado bien. Entonces hay que tener en cuenta hasta eso. También tenemos que ver, tiene dolor de cabeza, ha sufrido de migraña antes de la nutrición parenteral, tienen que ver hasta ese punto. Si le han colocado bien el catéter todavía, si no se ha pasado y han hecho un neumotórax, hasta eso también tenemos que fijarnos para poder tener en cuenta en caso de nutrición parenteral. Luego, ¿qué otro parámetro tenemos que ver? Que sea una validación farmacéutica. También entra a tallar acá la parte de la química farmacéutica. Si vemos esto, podemos prescribir nosotros aquí, pero acá depende de la validación farmacéutica para poder decir, esta fórmula se hace o no se hace. ¿Ya? En el caso de que vamos a ver, también con bomba de difusión. Ahora les pregunto, ¿hay reposo gástrico acá? ¿Sí o no? ¿Por qué dudan, chicos? No, no hay reposo gástrico, obviamente. ¿Por qué les hago eso? Porque siempre les pregunto y todos me dicen, sí, 4 horas. Porque todos estamos mentalizados que siempre hay un reposo gástrico de 4 horas. Solamente en reposo gástrico vendría a ser si hay una zona nasogástrica, ¿cierto? Si es una zona nasoyunal, no hay reposo. Y si es nutrición parenteral, peor todavía, no hay reposo tampoco. ¿Ya? Ahí tened en cuenta. En el caso de la velocidad es 90 cc por hora y el método de administración continua. En el caso acá, catéter central. Todo esto es una hojita de validación que se ha realizado y es lo que van a ver en la historia clínica. Y a esto tienen que tener en cuenta la suplementación de zinc y de proteínas. ¿Cuánto se le administraba por litro de drenaje? ¿Proteínas o nitrógeno? Nitrógeno, ¿cuánto? 2 gramos de nitrógeno. Acuérdense, tienen que ustedes suplementar por cada litro de drenaje. Y en el caso de zinc, ¿cómo sería el caso del zinc? Las recomendaciones de zinc vendría a ser de 2 a 5 miligramos por día, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta cuánto se le va a dar adicional. Eso es el requerimiento normal. Si un paciente está con un estado hipercatabólico, se le da 2 más. Y si encontramos el paciente por cada litro, tenemos 2 valores, que puede ser desde 12 hasta 17. Es 2 parámetros que vamos a añadir. Entonces todo eso se va sumando. Supongamos que tenemos un paciente y es la máxima cantidad, le damos 5. Si por el estado hipercatabólico, 5 más 2, 7. Si es, ¿cómo se llama? 1 litro, supongamos que haya generado el drenaje, vemos que la cantidad de ¿cuánto sería? 7 más 12, 19. Y por otro lado, ¿qué encontramos? 7 más 17, 24. Entonces encontramos los parámetros desde 17 hasta 24. Entonces en la visita médica, la química,
te tienes que decir, por favor, ¿puede ver el parámetro de 17 hasta 24? Yo necesito la cantidad de zinc adecuado para poder tener el parámetro y ver el tema de la cicatrización. Entonces ahí es donde nosotros, con nuestro granito de arena, estamos aportando, viendo la cicatrización de otro punto de vista. ¿Ya? Para que ustedes tengan en cuenta. El nutricionista que es minucioso va a lograr muchas cosas. Despierten esa curiosidad que puedan tener con respecto a los casos clínicos. Igual, hubo el drenaje y miren, con nutrición parenteral, 3 en 1, miren cómo comenzó a bajar. Disminuyó el drenaje para poder tener en cuenta esto. Y ahí el paciente terminó en óptimas condiciones. El drenaje ya no tenía. En el caso del monitoreo, ¿qué vamos a revisar? ¿Qué revisaríamos? Los indicadores bioquímicos. ¿Por qué revisaríamos los indicadores bioquímicos? Para evitar el síndrome de realimentación. Acuérdense que si tenemos un paciente que está totalmente desnutrido y le bombardeamos de nutrientes, hay el efecto del síndrome de realimentación. Tenemos que monitorizar los electrolitos los 3 primeros días y de ahí al 10º día, que puede ver un efecto de regreso. Hay que tener en cuenta para ver esa parte de los electrolitos. Si hay paciente con fístula y NPT, mucho más todavía, porque si no vemos eso, tenemos complicaciones en el paciente. Y luego, ¿cómo te das cuenta que hay esas complicaciones? Cuando tú vas a ver, hay pacientes que han fallecido con síndrome de realimentación. ¿Y saben cómo se dan cuenta ustedes? Cuando encuentran que sus exámenes, supongamos que están dando la alimentación, y van a encontrar que antes que fallezca está alterado todos sus electrolitos. Y eso viene a ser por una mala manipulación y no ver que ha muerto en el caso de síndrome de realimentación. Y son pocos las historias clínicas que ponen falleció por síndrome de realimentación. Totalmente ponen paro cardíaco, tuvo otra complicación, pero hay que tener en cuenta también esos parámetros, ¿ya? A la hora de dar nutrición parenteral sobre todo eso. El trabajo multidisciplinario es un gran impacto que ustedes deben tener en cuenta. Todo esto se trabaja adecuadamente, el tratamiento, si trabajamos en conjunto con los químicos farmacéuticos, la enfermera, el caso del médico intensivista, el terapista y el caso del psicólogo. Siempre acostúmbrense a trabajar conjuntamente para que ustedes podamos ver la mejoría del paciente. No lo hagamos por nosotros, hagámoslo por el bienestar del paciente. En nuestras manos hay una vida y si trabajamos en conjunto vamos a lograr resultados óptimos. Espero que les haya gustado mi ponencia, chicos.